hablé sobre los desarrollos de GNL en Argentina. Vamos a presentarte con Mauricio, es consultor independiente de planeamiento energético, transición energética, economía de energía y regulación de los servicios públicos. Es profesor de posgrado de Argentina, fue presidente del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, fue secretario de escenarios y evaluación de proyectos del Ministerio de Energía y Mina de Argentina, fue coordinador nacional representando a Argentina en LOLADE, jefe de delegación argentina de energía en las reuniones de G20. Previamente, se desempeñó como jefe de proyectos de consultoría en Energía Consulting Service en foco hacia la región de Latinoamérica. Y fue asesor legislativo en temas vinculados a la economía de la energía y los servicios públicos. Ha participado en trabajos académicos, notas de periódicos y revistas especializadas. Es economista con maestría en economía de la Universidad de Solve en Inglaterra. Adelante, Mauricio. El micrófono, necesitamos que... Tienes el micrófono apagado, Mauricio. Ok, ahí está. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a GNL Global, en particular a mi amiga Kena Bravo por la invitación. A ver, la presentación, un poco apuntando a la idea de los nuevos desarrollos del gas, del GNL en Argentina. Yo quería centrarme en un aspecto conceptual que de alguna manera abre el análisis de esto, del potencial de nuevos desarrollos del GNL, no solo en Argentina, sino en otros países de la región también. Y es una preocupación que veo en la discusión y en la acción de la política pública en energía en la dirección de la transición energética. ¿Sí? En Argentina ha estado tomando medidas fundamentalmente en la administración anterior vinculadas a la inserción de renovables en la matriz energética y junto con la característica, la morfología de las redes que tiene Argentina, sus interconexiones regionales y la característica de la demanda, bueno, de alguna manera plantean un problema que es el problema de la flexibilidad de los sistemas energéticos. Y esa flexibilidad de alguna manera va a condicionar o va a crear oportunidades desde mi humilde punto de vista para el desarrollo de GNL. Voy a mirar algunas lecciones internacionales, un poco de forma muy breve, sin profundizar demasiado, pero para ir planteando el tema e ir analizando esta discusión. Una afirmación como punto de partida, como para disparar esta discusión. Mi punto, mi hipótesis, los nuevos desarrollos de GNL en la región deben atender y deben adaptarse al creciente problema de la flexibilidad de los sistemas energéticos en transición. ¿Sí? ¿A qué me refiero con flexibilidad? Básicamente la posibilidad, la rapidez con que los sistemas energéticos hacen que la oferta y la demanda se encuentren, la oferta y la demanda de energía, la oferta y la demanda de energía eléctrica y de gas se encuentren rápidamente. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en un contexto de transición energética donde los sistemas energéticos tienen cada vez más renovables y cada vez van a tener más renovables intermitentes como fuentes de energía. Acá digo este esquema muy básico que pongo, bueno, los componentes del problema, de lo que configura el problema. Matrices eléctricas y matrices energéticas en general que incorporan cada vez más energías renovables. Cambio climático, el impacto del cambio climático en Latinoamérica. Hace poco tiempo salió el informe del IPCC con mucha información de Latinoamérica y mostrando algunos fenómenos que se están dando de temperaturas más extremas, mayores periodos de esas temperaturas extremas, con sequías, con exceso de lluvias, con faltas de lluvias. Bueno, todo eso va configurando un contexto, un escenario en el que los sistemas energéticos tienen que trabajar. Y al mismo tiempo, una creciente sustitución de fuentes de energía
que son al mismo tiempo, que generan emisiones contaminantes, pero que al mismo tiempo aportaban otrora flexibilidad a los sistemas energéticos. Entonces, todo este panorama hace que los sistemas energéticos demanden más flexibilidad, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, y esa flexibilidad uno la puede esquematizar también a nivel diario, estacional o a nivel estratégico. Planteé un esquema simplemente para analizar el tema, pensando en el sistema argentino, pero esto puede extrapolarse a cualquier otro sistema energético de la región o del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de la flexibilidad diaria, hablamos, en el caso argentino, del swing importante que tiene la demanda de gas en invierno, la demanda residencial de gas en invierno, ¿sí? Que multiplica 5 veces la demanda residencial de gas en verano. Con lo cual tenemos que tener un sistema energético que tenga la posibilidad de abastecer esa demanda de flexibilidad tan importante que tiene el sistema de gas. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, se hace con un oferente de flexibilidad que en invierno en Argentina suelen ser los generadores térmicos. Argentina, dentro de su matriz eléctrica, el 60% de generación térmica, con lo cual ahí aparece la posibilidad de que a nivel diario, bien operativo de despacho, ¿sí? La generación térmica tenga que hacer un switch muchas veces, o tomando GNL para reforzar el abastecimiento y tomando ese GNL en los cercanos a los centros de demanda para evitar problemas de transporte, que también me generan un problema de demanda de flexibilidad, ¿sí? Aparece esa demanda esa oferta de flexibilidad que me da el GNL junto con los combustibles líquidos. Y ahí tengo un problema, porque a futuro lo que quiero es eliminar el uso o bajar el uso de los combustibles líquidos, ¿sí? Y ahí aparece también un punto de importancia para el GNL. Otra oferente de flexibilidad para ese problema o para esa característica del sistema argentino a nivel diario, el line pack de gas, o sea, el gas que está acumulado en el gasoducto. Bueno, en el día se maneja el abastecimiento con ese line pack, va cayendo la presión del line pack y va abasteciendo algunas plantas de peak shaving, ¿sí? Abastecimiento, ¿sí? de LNG, como les decía, en los centros de demanda, y algún mecanismo de manejo de la demanda. En Argentina no fue muy sutil, hace unos años se utilizaba mucho una especie de demand management, no de mercado, sino simplemente llamando a las industrias para que corten demanda en los días más complicados. Lo que el sistema de gas tiene incorporado es una organización con contratos interrumpibles que en los días de mayor demanda se interrumpen y se abastecen los contratos firmes, y cuando no alcanza se genera en la generación térmica, se hace el switch a la opción de consumo de combustibles líquidos. Otro problema, la flexibilidad también la podemos analizar en términos estacionales, como les decía, ¿sí? La demanda de gas en invierno en Argentina crece mucho, la demanda de electricidad en verano, fundamentalmente por el consumo para refrigeración, por aires acondicionados, se ha empuntado mucho, o sea, a nivel estacional se concentra mucho en enero, en febrero hay una demanda muy fuerte, en diciembre. Y al mismo tiempo a nivel diario, ¿sí? Se ha empuntado la demanda en algunas horas del día. Bueno, y eso al revés, eso demanda también desde cierta flexibilidad desde el sistema eléctrico al sistema gasífero. Bueno, y aparece este juego entre la demanda de flexibilidad y la oferta de flexibilidad, y aparece el GNL como con una característica muy importante, muy importante. Yo hago un ejercicio teórico. Si yo saco el GNL del abastecimiento de Argentina, como si hago lo mismo en Europa, saco el GNL como una posibilidad de abastecimiento del sistema energético. ¿Quién me entrega flexibilidad en esos días, en esos meses de alto crecimiento de la demanda? Bueno, es una pregunta muy compleja a responder a futuro, y a largo plazo, más todavía, que es la idea de pensar en la flexibilidad de los sistemas energéticos en términos estratégicos de largo plazo. ¿Cómo voy a tener una demanda de flexibilidad desde el lado del sistema eléctrico, que va a tener mayor inserción de renovables en todos los sistemas energéticos en el mundo?
Y además, otro componente que me demanda una flexibilidad es el crecimiento económico muy inestable que suelen tener muchos de nuestros países latinoamericanos, en particular Argentina. El rápido crecimiento de la economía o la rápida caída hace que los sistemas tengan que tener mucha flexibilidad, los sistemas energéticos, para jugar con y abastecer esa necesidad de flexibilidad. Y ahí aparece otro componente importante, que es la integración regional, física y regulatoria. En el caso argentino, ahora voy a dar algún ejemplo, el almacenamiento, más pensando a futuro, el almacenamiento de gas o electricidad con baterías, la aparición del hidrógeno el punto a ver qué rol va a jugar el hidrógeno en nuestros sistemas energéticos, ¿sí? Y la eficiencia energética junto con el rol del GNL. Les decía, ¿qué pasa a nivel internacional? Bueno, Argentina fue uno de los primeros en mostrar esto de la posibilidad de que el GNL sirva como un oferente de flexibilidad. ¿Sí? En 2008, ahí ya lo marcaban aquí, la primer FSRU en Bahía Blanca, que permitió al sistema tener flexibilidad, abastecer ese consumo de invierno. ¿Sí? El segundo FSRU en Escobar, cerca de Buenos Aires, ¿sí? También para abastecer bien cerca del centro de demanda de Buenos Aires y litoral, donde hay mucha generación térmica también, esa demanda de flexibilidad y que ofreció el GNL. Por el lado de otros países, lo que estamos viendo de China, bueno, rápidamente el crecimiento tan rápido de China hizo que aumente su demanda de energía, y rápidamente el GNL actuó como un componente de oferente de flexibilidad. En el caso europeo también lo podemos ver en términos de, bueno, ¿qué hubiera pasado si no tenemos GNL? Europa, ahí se comentaba al principio, Europa usó mucho almacenamiento que tenía, no hay tantas compras corrientes por el precio, pero tuvo que recurrir al carbón. ¿Sí? Y piensen que en la transición energética, en los sistemas energéticos, van en la dirección de eliminar el carbón. La pregunta es, ¿quién va a ser el oferente de flexibilidad a futuro cuando, por ejemplo, Europa tenga un componente mucho mayor de renovables? Y una diferencia importante de Europa con Argentina, las redes malladas. Un sustituto a la oferta de flexibilidad que me da, por ejemplo, el GNL o los combustibles líquidos, es que tener una red muy mallada, ¿sí? Donde yo puedo apelar a mis vecinos, y una integración regional donde puedo apelar a mis vecinos para obtener esa flexibilidad que necesito. Bueno, eso lo tiene Europa, no lo tiene Argentina. Argentina no tiene una red mallada de gas y no tiene una red mallada de energía eléctrica, y eso es un desafío para la incorporación de renovables y una oportunidad para el GNL a gran escala y el small scale GNL. Otro caso importante, el de Brasil, con la crisis hídrica, donde Argentina también termina usando su infraestructura de GNL, y esto es un punto importante, cómo optimizar el uso de la infraestructura regional entre los países para ayudar a saciar esta sed de flexibilidad que tienen los sistemas energéticos. Argentina termina vendiendo energía eléctrica a Brasil para ayudar a paliar la crisis hídrica, ¿sí? Y a ofrecer esa flexibilidad. Bueno, esto es simplemente ilustrar. Argentina, lo que les venía diciendo, Argentina implementó el programa Renovar, un programa muy, muy ambicioso de incorporación de renovables en la matriz energética. Hoy ahí se ve un pequeño gráfico donde hay más de 4.500 megas de potencia renovable, pero que en algunos momentos del día o en algún periodo del año no alcanzan a abastecer al sistema energético en términos de esa demanda de flexibilidad que tiene. A los costados ven la red eléctrica de Argentina, como les decía, no
no tan mallada como sería necesario para tener más flexibilidad, y la red de gas, también de gasoductos troncales, también a la izquierda, que es importante para entender esas restricciones que tiene el sistema. Esto es una proyección de la Secretaría de Energía donde se ve, fíjense el pico que tenemos en los inviernos para el abastecimiento de gas, que tiene que ser sí o sí esa demanda de flexibilidad del sistema tiene que ser abastecido con GNL o con combustibles líquidos. Simplemente a título de ejemplo, esto es lo mismo a nivel de cómo cambiaría con algunos escenarios de 20% de energías renovables en la matriz eléctrica o 30%, cómo se vuelve mucho más desafiante abastecer esa demanda de flexibilidad. Fíjense a nivel diario, a la izquierda arriba, lo que se llama la curva de Pato de la generación solar, como a la tarde, cuando cae el sol, hay una caída bruta de la generación solar. Bueno, eso tiene que ser reemplazado. Ahí hay una demanda muy brusca de flexibilidad del sistema que tiene que ser reemplazado o por generación hidráulica o por generación térmica que entre rápidamente a despachar. Y abajo ven las curvas de consumo de combustibles, donde ven claramente cómo los líquidos, o en algunos casos el GNL, termina abasteciendo al sistema y ofreciendo la flexibilidad que le demanda. Para cerrar, con algunos puntos importantes, en el corto plazo creo que Argentina tiene que hacer trabajar sobre algunos temas fuera de lo que es el sistema de gas, por ejemplo, trabajar más fuertemente en soluciones de demand side management, mercados de megavatios para trabajar sobre la demanda energética, suavizar la demanda energética tan empuntada que suele tener. Tanto eléctrica como de gas, avanzar a largo plazo en redes inteligentes, que eso también ayuda de alguna manera a manejar la flexibilidad de los sistemas y más en particular vinculado al GNL. Profundización de la integración energética regional. A corto plazo, Argentina, por ejemplo, a corto plazo y posiblemente el año que viene va a necesitar abastecimiento en Mejillones, ¿sí? En el norte de Argentina, por lo que están depletando, ¿sí? Los yacimientos bolivianos y el abastecimiento del norte argentino, que no puede hoy hacerse con el gas de vaca muerta, va a tener que complementarse con importaciones de GNL de Mejillones en el norte de Chile. Puede Argentina brindar gas en verano y tomar gas en invierno. Puede jugar con también una operación del despacho más coordinada con sus países vecinos, también con importación de electricidad o exportación de gas en términos de electricidad. Y ahí, desde mi punto de vista, veo una fuerte oportunidad del GNL que desde mi punto de vista no va a cesar esa demanda de GNL, aún si avanzan algunos proyectos como tiene Argentina ahora y se está discutiendo aquí de la construcción de algún gasoducto troncal para potenciar una ganancia de escala de vaca muerta. Otro punto de importancia, potenciar las soluciones de Small Scale GNL. Argentina ha sido muy innovadora en ese tema, tiene un entramado industrial importante, varias empresas muy innovadoras que están exportando, que están trabajando y vendiendo tecnología argentina al mundo, en Estados Unidos, en otros países, aprovechando stranded gas y gasoductos con gasoductos virtuales. Hay una planta de generación eléctrica en Mendoza, Anchoris, y hoy hay comercializadoras que están vendiendo contratos con industrias para abastecimiento de GNL y la gasificación del transporte en Argentina es muy, muy importante. El abastecimiento de camiones, ya hay camiones en Argentina con GNL, ya hay normativa para que esos camiones puedan circular, buses de larga distancia, trenes, la hidrovía, el combustible para el tráfico fluvial, y las exportaciones vía terrestre de GNL, que ya se está trabajando con Brasil en ese aspecto. Más de largo plazo, un tema a tener en cuenta, las restricciones de financiamiento de los organismos multilaterales para hacer infraestructura vinculada al oil and gas, por ejemplo, gasoductos, ¿sí?
Eso hay que tenerlo en cuenta y a largo plazo el desarrollo de almacenamiento de gas y electricidad, el GNL, ahí juega un rol importante. ¿Por qué? Porque es una infraestructura menos expuesta a los riesgos de la transición energética, a los riesgos de los stranded assets, ¿sí? Que tienen los gasoductos, ¿sí? Otro punto importante es cómo vemos a futuro, y con esto cierro, y es una pregunta también, cómo vamos a ver a futuro en nuestros sistemas. Quizá ahí también bajamos el problema de los stranded assets de los gasoductos, la idea de la incorporación del hidrógeno, ¿sí? Como un complemento, como un sustituto del GNL, y ahí hay una gran pregunta a responder. Bueno, quedo abierto a las preguntas, perdón que me excedí un poco en el tiempo, muchas gracias. Sí, castigado por el tiempo. Continuamos, vamos a aprovechar el tiempo porque nos hemos excedido